En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenos corazón de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos. La semana anterior comenzábamos con este curso de milagros, curaciones o exorcismos. Lo pusimos así también el título porque algunas veces vamos a ver que se trata de una curación que hace Jesús, que no deja por ello de ser llamativa, ¿no? Pero algunas veces hablamos de milagros, algo que ya va más allá de la curación misma. Y es que el milagro tiene otra, como que otra categoría también muy interesante. Y por último, pues hablaríamos de los exorcismos, que, como dijimos, tienen también otro talante muy distinto de estos, o quizá para nosotros lo sea muy distinto. Así que hablamos de milagros en general, eh, hablamos de la persona de Jesús, sobre todo en el primer tema, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del primer punto que hemos propuesto, que es la curación de la suegra de Pedro. Y es que se trata de un texto muy interesante, muy breve, brevísimo, brevísimo, generalmente 2 versículos que se van rapidísimo, pero como ya hemos dicho, en la Sagrada Escritura nada está de más. Sobre todo en los evangelios, particularmente, ¿verdad? Cuando hay un texto por ahí escrito, propuesto, es porque tiene un mensaje bastante importante que compartirnos. Por eso es que el día de hoy vamos a ver qué nos quiere decir el relato de la curación de la suegra de Pedro. Y quiero decirles que este texto aparece en 3 evangelios, los 3 que llamamos sinópticos. Si yo les dijera, por ejemplo, nada más por poner un caso, y si es que pueden quizá responder en el chat, así nada más de repente, a ver quién puede escribir en el chat, eh, esta imagen que tengo aquí, que intenta ser obviamente Jesús curando a la suegra de Pedro, y pues allí tenemos a una persona extra. Así nada más por decir, ¿eh? Por decir, no estoy haciendo un examen para nada, pero nada más por decir, ¿creen ustedes que esta forma de curar a la suegra de Pedro sea de Marcos, de Mateo, de Lucas, de los 3, únicamente de Marcos y Mateo? Lo pregunto para ver qué tanto sabemos y qué tanto creemos de este texto, ¿verdad? Esta narración sería así la imagen de Jesús, pues tomando a la suegra sería ¿de qué evangelista o de qué evangelistas? Y segunda pregunta, a ver si pueden, les digo, responder en el chat, si no, no se preocupen, nada más voy a esperar unos segunditos y ya. ¿Quién sería esta mujer que está allí junto a Jesús y a la suegra? Vamos a ver, repito, en el chat pueden poner por ahí alguna respuesta, a ver si se animan, porque insisto, generalmente nosotros sabemos muy bien muchas cosas de la Sagrada Escritura, pero no siempre tenemos como que claridad, ¿verdad? En lo que sabemos. Vamos a ver si alguien se anima por aquí a responder. Ya les dije yo, ya les di una pista, que este texto se encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No viene en San Juan. Así que vamos a ver. Esta narración, ¿creen que así sea? ¿Creen que los 3 narran de manera igual, vaya, el relato, el milagro, le podríamos decir, la curación? Vamos a ver si alguien por aquí responde. Si no, yo respondo así de rápido, ¿verdad? No se preocupen. Hay quien dice que es de Lucas, que así lo narra Lucas. Vamos a ver si sí o si no. A ver si alguien más se anima a responder por acá. Vamos a ver. Esperamos uno o dos más y con estas respuestas también por aquí proponen que de Lucas y que puede ser que la mujer que se ve ahí de fondo sea la esposa de Pedro, ¿verdad? Podría ser muy bien. Vamos a ver, porque todo eso tiene mucho que ver. Repito, si está en la Biblia y sobre todo en los evangelios, no se puede tratar de un relato común y corriente. Tiene que ser algo muy interesante. Bueno, voy a cerrar el chat de momento. A ver, nadie más por ahí escribe, parece que no.
Cierro el chat de momento, pero bueno, Lucas es el que lleva la delantera en esta propuesta de quién está relatando de esa manera. Pues para poder saberlo, necesitamos ir a la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí está entonces el texto de Jesús y la suegra de Pedro, de acuerdo con la versión de la Biblia de Jerusalén en su tercera edición. Es una edición que a mí me gusta mucho y a cierto punto es hasta fácil de conseguir ya en internet, así que pues está. Miren, vamos a ver. Primero voy a leer San Marcos de corrido, luego Mateo y luego Lucas. Dice primero Marcos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Muy bien, primer punto. Segundo, San Mateo. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirle. No dice lo mismo, ¿eh? No dice lo mismo. Tercer punto, San Lucas, saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Muy bien. Suenan parecidísimos, pero ya sabemos que cada uno de esos textos tiene su razón de ser. Y vamos a basar nuestra reflexión en tres documentos. El primero de ellos, bueno, tres dependiendo de cada, en total van a ser cinco, pero dependiendo de cada uno de los libros. Por ejemplo, tendremos el comentario bíblico internacional de San Jerónimo, tendremos el nuevo comentario bíblico de San Jerónimo, ya son dos, ambos llevados por Raymond Brown, y después tenemos los comentarios a la nueva Biblia de Jerusalén, primero de Marcos, luego de Mateo y luego de Lucas. Entonces, por eso les digo que van a ser cinco en total. Los dos primeros comentarios los vamos a tomar ahí de manera general para los tres textos, pero luego tomaremos uno de cada uno de ellos para poder acercarnos. Y bueno, lo primero es entonces que vayamos viendo qué dice San Marcos. Voy a leer, de hecho, del comentario a la Nueva Biblia de Jerusalén en su libro referido a San Marcos. Dice lo siguiente: la curación de la suegra de Simón es otro signo que muestra lo que significa la irrupción del reino de Dios. Pues esta irrupción es un dinamismo que tiende a la destrucción del dolor y la enfermedad. A veces pensamos que Marcos es poco teólogo, que es más bien como un narrador, como un testigo, pero que es poco teólogo. Y hablamos de San Juan y decimos, no, es un gran teólogo. Hablamos pues, del autor del Apocalipsis, que podríamos también de momento así o enlazar con San Juan también, y también diríamos un gran teólogo, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, cuando decimos, no, pues es que el autor del Apocalipsis habla de Jesús de esta manera tan bonita y tan grande, pues podríamos aceptarlo. Pero también San Marcos, a pesar de que es el texto que está más cercano a los hechos y por tanto llega a ser el más histórico, también tiene teología. Entonces necesitamos entender que cuando el Apocalipsis habla de que allá en la Jerusalén celestial ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, pues no se lo acaba de inventar. Es una idea que se sabía con la llegada del Mesías. La venida del Mesías con el reino de Dios iban a acabar con todo lo negativo y se iba a quedar únicamente lo positivo. Y la enfermedad era catalogada como algo negativo en sí misma, pero también en algún momento como una consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, tener a alguien enfermo era algo que nos ponía mucho a temblar, por así decirlo, porque no es solamente el hecho de la enfermedad en sí, sino también a lo que podía referirse. Y en tanto que una enfermedad podría ser consecuencia del pecado, por lo mismo podríamos entender que mientras haya enfermedad, hay reinado del pecado o hay reinado del demonio, ¿sí? Por eso cuando viene el Mesías,
una de las características es que va a acabar con las enfermedades y con el dolor, porque el reino de las tinieblas va a quedar destruido y va a llegar el reino de Dios. Fíjense cómo estas cuestiones teológicas se tienen que ver en las cosas totalmente ordinarias. Yo digo eso y tengo que totalmente ver una cosa muy sencilla. Si yo soy maestro, si yo soy chofer, si yo soy lo que sea, antes y después de Jesús se tiene que ver una diferencia. Antes y después de la llegada del Mesías a mi vida, tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Cómo era yo antes de Jesús, cómo soy después de Jesús en mi vida. Pues bien, dicho esto entonces, volvamos al texto. Si nos damos cuenta, está apenas iniciando el Evangelio de Marcos y el buen Marcos nos ha hablado de que ha ya Jesús llamado a los cuatro primeros discípulos y que son justamente los que están aquí mencionados, Santiago, Juan, Simón y Andrés. Aquel día dice que ha venido a la sinagoga, por tanto, pues era un sabadito, ¿verdad? En el cual se ha venido a la sinagoga y curiosamente, lo más seguro es que Jesús haya dicho, mira, hoy no vinieron Simón y Andrés, ¿qué andarán haciendo que no les dio tiempo de venir a la sinagoga? Pues bueno, por cierto, según algunas excavaciones, la casa de Simón y Andrés, o mejor dicho, casi casi la casa de Pedro, estaría cerquita hacia abajo de la sinagoga de Cafarnaúm, no tan lejos. Entonces seguramente estuvo el momento de la celebración de la palabra y todo esto, y Jesús habrá dicho, ¿dónde estarán Simón y Andrés, que son mis discípulos? Los acabo de llamar, pero hoy no vinieron aquí a la sinagoga. Terminan los servicios en la sinagoga, hace Jesús, por cierto, por ahí un exorcismo y todo lo que tú quieras, ¿verdad? De esto tendremos que hablar en la siguiente ocasión, por supuesto. Y de repente le dice a sus otros dos discípulos, Juan y Santiago, hermanos también, ¿dónde están Simón y Andrés? Pues no vinieron, Señor, ¿no nos han visto? No, pues vamos a verlos, ¿verdad? Algo parecido, porque dice que cuando salió de la sinagoga se fue con los hermanos a la casa de Simón y Andrés. Pues llegan, a lo mejor tocaron, a lo mejor gritaron, no sé, pero cuando están allí, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué no estuvieron allá? Y le dice, no, señor, ¿sí qué crees? Mi suegra está enferma, le habrá dicho Pedro. Bueno, segundo punto aquí muy importante, o no sé ya ni qué punto podríamos ponerle, pero un punto muy importante. Nunca se han puesto a preguntar, por ejemplo, nunca se han puesto a pensar, o nunca se han preguntado sobre las suegras en la Biblia, o los suegros, es decir, en esa cultura que era. Y bueno, aunque pudiéramos hacer un estudio histórico, al decir las suegras en la Biblia, viene bien recordar qué suegras conocemos en la Biblia, en qué momento se habla de ellas, ¿no? De manera directa o indirecta. Y resulta que hay sobre todo una suegra, nunca se habla mal de la suegra en la Biblia, por así decirlo, para empezar. Lo digo porque, y a eso quiero que lleguemos, a que en realidad la relación de la persona con la suegra no es como se puede ver el día de hoy, que pues, lamentablemente hasta bromas hacemos, ¿no? De mal gusto a veces también, hablando mal de la relación del suegro, la suegra con el yerno o con la nuera, sobre todo se habla de la suegra con la nuera, ¿verdad? Y todo esto, pero en realidad en la Biblia cuando se habla de suegras no se habla mal y tenemos sobre todo el caso de una suegra muy conocida que es Ruth, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí en el libro de Ruth, mejor dicho, ahí tenemos a su suegra, que podremos recordar toda la travesía que se hizo y que aquella famosa frase que se dice el día de hoy, incluso en las bodas, se la dijo una nuera a su suegra. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A veces se busca esa lectura para las bodas, pero en realidad es la frase que le dijo una nuera a su suegra, ¿verdad? Entonces la figura de la suegra no está mal vista propiamente en la Biblia. Así pues, que la suegra de Pedro esté enferma y ellos estén preocupados es algo bastante aceptable en esta cultura, ¿no? Vean entonces, dice así, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Ok, la fiebre no es propiamente una enfermedad, sino un síntoma. Entonces, no sabemos qué es lo que podría estar aquejando a esta mujer. Dice que le hablaron de ella. Entonces Jesús llega a la casa y Jesús, y van a ver por qué hago énfasis en esto, Jesús no se da cuenta de que la suegra está enferma. Probablemente haya visto a Pedro,
a Simón, vaya, a Andrés, todos de un lado para otro, porque la suegra, que también se podría haber dedicado a ese tipo de cosas de la familia, de la cocina y todo esto, pues no podía estar y a lo mejor estaban muy atareados por todo esto, viendo qué es lo que hacía falta y por eso incluso pudieron no haber ido allá, ¿verdad? Pero pues bueno, entonces llega y la ve seriamente enferma, postrada en cama, así que los discípulos le hablan de ella y se insinúa de esta manera, déjeme decirles, eh, una reacción positiva de los discípulos que ellos deducen que Jesús puede curar. O sea, nosotros ya vimos la película completa y como ya la vimos, sabemos que Jesús puede curar. Pero recordemos que los discípulos acaban de ser llamados, ¿verdad? Apenas, si estamos en el versículo 29, recordemos que los discípulos son llamados hace 10 versículos apenas, ¿no? Y que unos 5 versículos antes estaban en Cafarnaúm, en la sinagoga. Entonces, lo que para ustedes y para mí puede ser muy, muy sencillo de entenderlo, para ellos fue muy rápido, por así decirlo, el que aceptaran que Jesús podía curar. Indudablemente, tiempo después, todos van a aceptar que Jesús cura, pero ahí los mismos discípulos lo habían empezado a deducir porque habían aceptado que Jesús podía curar, ¿sí? Eso es un avance en el discipulado muy interesante, ¿eh? Mucho, muy interesante. Bueno, entonces, ahora ya que le hablan de ella, fíjense nada más los verbos con los cuales se lleva adelante la acción de Jesús. Primero, se acerca. Segundo, la toma de la mano. Y tercero, la levanta. Cuando uno quiere interpretar un poquito la Sagrada Escritura, tiene que ver justamente los verbos. Los verbos ayudan muchísimo. Primero, se acercó. Esto, de entrada, sabemos que más allá, mucho más allá, pero tenemos que decirlo, de lo básico, tiene un mensaje muy importante. Pero lo básico es que ante una persona enferma no era conveniente acercarse, perdón, acercarse, porque que podría quedar uno hasta impuro, ¿verdad? Entonces, no era lo más conveniente. Decir que se acerca es también todo un tratado de teología, porque recordemos que San Pablo, una expresión muy interesante que es la famosa kénosis. La kénosis es el abajamiento que hace Jesús, le llaman así la humillación, pero no es una humillación, es simplemente un acto de amor, ¿no? Es como si yo dijera, no, pues es que fíjate que a mi esposo, por ejemplo, se le desabrochó el, pues el zapato, el calzado, vaya, y entonces, pues yo me arrodillé para amarrarle su calzado. Uy, este se humilló porque puso su rodilla en la tierra delante de su esposa. Es un acto de amor, es un acto, incluso a veces hasta de educación, pequeño servicio ahí, y no pasa nada. Entonces, cuando Jesús hace la kenosis, no es una humillación en el sentido de una cosa indigna, fea, ¿no? Por el contrario, es un acto de amor en el cual Jesús se acerca a nosotros, y en ese sentido, y por eso es importante, van a ver, más adelante lo vamos a entender, vamos a cerrar, vaya la idea, Jesús se acerca a la suegra. Segundo, la toma de la mano. Es que recordemos, aunque ya está, por cierto, abierto al público en general, en el canal de YouTube, ya está de Jesús y las mujeres en tiempos de Jesús, no estaba abierto, ya lo abrimos, ya por ahí tiene algunas pocas visitas, pero ya empezaron a verlo, y ahí vemos que tenemos una idea que puede ser, pero que probablemente no, de que había un alejamiento muy, muy concreto y muy este, ¿cómo decirlo? Muy claro, un alejamiento de los hombres y las mujeres en tiempos de Jesús, pero ya vimos en ese curso que puede ser un poquito distinto de como siempre hemos pensado. No obstante, nos quedamos de momento con la primera idea, Jesús la toma de la mano. Es una acción bien interesante. Recuerden lo que les voy a decir ahora. En tiempos de Jesús había muchos curanderos y los curanderos hacían gestos. Cuando hablamos, por ejemplo, del ciego de Betsaida, Jesús hace un gesto de escupir y limpiar los ojos, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que con eso no se curó el ciego? Sino que es cuando Jesús habla que el ciego se cura, ¿sí? Ahorita estoy
con los cables un poquito enredados porque no me acuerdo si es el ciego o el sordo, ¿verdad? Puede ser el sordo que Jesús le unta los oídos también con saliva y no oye, si es el sordo, ahorita discúlpeme, se me fue mal, pero cuando Jesús le dice, ábrete, fatal, famoso fatal, es cuando ya empieza a escuchar. ¿Por qué es importante esto? Porque los curanderos de tiempos de Jesús curaban haciendo ciertos pases mágicos, ciertos movimientos y todo eso. Entonces, en el Evangelio, cuando Jesús hace un gesto, muchos lo malinterpretaban. Muchos pensaban que se curaba la persona porque la tomó de la mano. Entonces, ¿qué hay que hacer para curar? Tomar de la mano. Entonces dice, no, por ahí no va el asunto, sino que viene el tercer verbo, que es la levantó. Y llegamos al punto importante, porque este verbo, junto con el final, que no es de Jesús, pero tiene que ver con el después, es egeiren, del verbo egeiro. Egeiren significa levantar, y este mismo verbo es uno de los dos que suelen utilizarse para hablar de la resurrección. Entonces, cuando se dice la levantó, nosotros siempre leemos literalmente y decimos, pues la levantó, ¿verdad? Y órale, amiguita, ponte aquí a hacer. No, 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 o sea, la levantó no fue un sentido geográfico, sino de que la resucitó, por así decirlo, ¿no? Pero esto en un sentido histórico. Permítame decirlo así, una resurrección histórica no se refiere a la resurrección del final, sino a que esta persona que estaba ya, perdonen la expresión, desechada, ¿verdad? Ahora está vuelta a la vida. Pues es nuestra conversión de todo el tiempo, de todos los días. Nosotros hemos estado hundidos en el pecado, en una cierta muerte espiritual, decimos, y de esa muerte espiritual resucitamos a una vida nueva, pero aquí en este mundo. Después vendrá la resurrección del día final. Muy bien. Entonces, el punto está en que se enlaza totalmente el verbo eigeiren con el verbo diaconei. Y este diaconei significa, viene justamente de la palabra, de ahí viene diácono. Diácono significa servidor, ¿verdad? Entonces, cuando se usa este verbo, pues al final, cuando dice que ella se puso a servirles, ¿verdad? Bueno, aunque esos verbos, diaconei y egeiro, son importantísimos, algunos se preguntan si por allí habrá ido San Marcos también. No se puede asegurar que sí, tampoco se puede asegurar que no. Así que vamos por partes. Em, de entrada, pues tenemos cómo San Marcos lo relata y dicen los estudiosos que hay detalles pintorescos que nos llevan a pensar que quien cuenta este texto es un testigo presencial, ¿sí? ¿Quién habrá sido? Aún no lo sabemos, pero si hacemos cuentas, ¿verdad? Podríamos recordar que San Marcos fue discípulo de Pedro y que Pedro entonces estaba por aquí y que Pedro efectivamente pues fue protagonista de todo esto. Entonces dirán algunos, pues a lo mejor lo que estamos escuchando es el testimonio del mismo Pedro. Siguiente punto. Aquí, y sin que nos equivoquemos ni tengamos ningún problema, este texto de por sí ya es clarísimo. Pedro estuvo casado. Ya, no, o sea, no, hay gente que le busca y le rebusca y todo esto, y matan a la esposa de Pedro con tal de que no tuviera esposa Pedro. Y dice, no, es que sí estuvo casado, pero ya era viudo Pedro. Es que no tiene nada de malo. Y este texto a mí me da mucha curiosidad porque hay otro que se usa justamente no solo para decir que Pedro estaba casado, sino que de hecho su esposa viajaba con Pedro y evangelizaba con Pedro. Y ese texto es Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Lo que a mí me parece curioso es que este texto de Corintios, primera, 9:5, algunos lo utilizan para hablar de que Pedro estaba casado y otros para decir que Pedro no estaba casado, ¿no? Pero, pues bueno, cuando se habla de que algunos iban acompañados por las hermanas, ¿verdad? Pero interpretando la palabra hermanas también hacía referencia a las esposas.
Y de hecho ahí se menciona como Simón, Pedro, que vaya con su hermana, ¿no? Pues entonces para algunos es totalmente eh, aceptable que este texto y Corintios, o sea, el texto de Marcos 1, 29, 31 y Corintios, nos da a entender de que Pedro estaba casado, estaba, porque la mayoría dice Pedro estuvo casado. Estaba es que al momento que Jesús lo llama, de hecho todavía estaba con su esposa. Y la otra idea es que estuvo casado porque en algún momento fue casado, pero dicen así, repito, que se le murió la esposa y que Pedro tuvo a bien llevarse a la suegra para vivir con él, porque era un deber ciudadano de no, y empiezan a hacer ahí, les digo, ciertos malabares con tal de establecer una idea que, por cierto, sería bastante anacrónica, por supuesto, ¿no? Y repito, pues esto nos lo dice. Por último, ¿cuál sería el objetivo principal de ese texto muy sencillo, muy rápido? Porque repito, son apenas 3 versículos o dos en los demás, pero aquí son 3 versículos, 29, 30 y 31, que de hecho es el más largo, van a ver ahorita, de las narraciones. Y el primer objetivo es demostrar, primero, la rapidez y la efectividad de la curación que hace Jesús. Porque había, y hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy, hay charlatanes que te dicen, con esto vas a quedar curado, pero eso lo tienes que hacer durante un mes seguido. Pues si lo haces durante un mes seguido, pues nunca se van a dar cuenta si se curó o no se curó. Es decir, a lo mejor te curas, pero por el tiempo mismo que lleva tu proceso de sanación, o a lo mejor ya después de 20 días ya te das de alta tú solito y ya nunca supiste si sí o si no. Segundo, entonces, dice que, además de eso, también prueba la naturaleza milagrosa de la acción curativa realizada por Jesús. ¿Cómo que una naturaleza milagrosa? Pues es que resulta que cuando Jesús cura, no es solamente, repito, ustedes y yo ya vimos el final de, ¿cómo se llama? De la película, por supuesto, pero el final de la película no es necesariamente conocido por todos. Entonces, cuando Marcos cuenta esto, lo que hace es justamente, en su sentido, en su momento, y como queramos verlo, empezar a contar que Jesús sanaba y que Jesús también era Dios. Repito, nosotros lo decimos como si fuera cualquier cosa, pero en realidad para ellos era una cosa muy diferente, muy difícil incluso de aceptarlo. Y pues bueno, esto es primero, repito, con Marcos. A ver, déjenme ver si una cosa importante. Ujú. Bueno, ya, esto es visto por todos sin ningún problema, que justamente hay una relación, decíamos, entre la resurrección, la curación, la sanación, el levantar y el servicio. Todos aquellos que han sido sanados por Jesús están llamados a servir. Y aquí es la pregunta final para que podamos avanzar, es ¿a quién servía la suegra de Pedro? Dice que la fiebre la dejó y ella se puso a servirles en plural. Pero llega San Mateo. San Mateo lo que hace es, primero, se basa en el testimonio de Marcos y segundo, lo abrevia. Mateo abrevia este relato y lo alegoriza en sentido eclesial. Pero vamos por partes. Fíjense nada más. Primer punto. Dice que llega Jesús a casa de Pedro. Grandísima diferencia. ¿Cuál es? Que en el otro menciona que llegó con Santiago y Juan. Entonces, no se menciona ni a Santiago ni a Juan, ni se menciona a Simón y Andrés. Entonces, aquí la idea es que va por otro lado San Mateo. Obviamente, para él solamente habrá un solo protagonista, que es Jesús. Por eso mismo dice que Jesús vio a la suegra de Pedro en cama con fiebre. Recordemos que mientras más va avanzando la teología, más van haciendo como alusión de que Jesús no necesita de otros para enterarse. Y esto lo vamos a ver mucho en todos los evangelios, o sea, en todos los relatos evangélicos, porque mientras justamente en Marcos está muy dado esto de que Jesús no sabía, tienen que decirle, se queda callado, no sabe qué hacer, pues en Mateo ya no es así. En Mateo Jesús sabe, Jesús
como que es el que suscita, nadie tiene que decirle nada, él se da cuenta solito, porque va avanzando la figura de Jesús. En ese sentido, insisto, bueno, pues ahí es él el que ve a la suegra de Pedro y no hay necesidad de que nadie le diga Jesús, por así decirlo, no necesita de los demás. Siguiente, dice que cómo la sanó, fíjate, le tocó la mano y ya, ¿ya viste? Le tocó la mano y punto. Aquí lo importante es que el Jesús de Mateo es un Jesús más divino que el de Marcos. Y como es más divino, entonces tiene que haber cierta distancia entre Jesús y las personas. El Jesús de Marcos es más humano, digámosle así, es más ordinario, entonces por eso él puede acercarse, puede tomar de la mano, puede levantar, que vendría a ser la figura que estamos viendo detrás, pero con Mateo no. Con Mateo la divinidad sigue siendo trascendente. Por eso Jesús, para curarla, únicamente le toca la mano. Y ya. En cuanto le toca la mano, fíjate lo que pasa, la fiebre la dejó. Una vez más, vemos la rapidez, la inmediatez y hasta cierto punto, la facilidad con la que Jesús cura, lleva a cabo la curación de la suegra. Y segundo punto, ¿qué hace la mujer? Dice que la mujer se levantó. ¿Te acuerdas que decíamos esto que Jesús la había levantado? No, ahora es la mujer la que se levanta. ¿Por qué? Pues porque ya está sana. Y mira la otra gran diferencia. Se puso a servirle. Ya no le sirve a todos, como en San Marcos decía, sino que ahora se puso a servirle únicamente a él. Nadie le dice a Jesús que la mujer está enferma, es él quien rápidamente lo detecta. Su toque de curación es suficiente para que la fiebre la abandone. No es necesario que se comprometa de forma poco decorosa a levantarla de la cama. Se le devuelve su salud y su dignidad con tal de que ella se ponga a servir activamente a Cristo. Mira nada más, qué diferencias también encontramos por ahí, que no son poca cosa, repito, son parte de hecho, de la cristología que tienen cada uno de los evangelistas. Déjenme ver si por aquí tengo algo más que decirles sobre Mateo. Estamos en el texto de Mateo. Em, pues no, de momento no. Ujú. Bien, también obviamente como no están los nombrados, los discípulos, pues tampoco hace falta la intercesión de ellos, ¿no? Además de que Jesús se da cuenta, no hace falta la intercesión de ellos. Pero vamos con Lucas. Lucas también tiene lo suyo, lo propio. Y es que, ahora sí, les digo lo que quería decirles al principio también. Cuando hablamos y decíamos curaciones, milagros, curaciones o exorcismos, es porque para algunos, repito, la enfermedad estaba asociada con la posesión, incluso. Y entonces, en un sentido, Lucas comparte esa idea y van a ver que yo me acuerdo, todavía me acuerdo, todavía lo recuerdo, hasta me acuerdo el padre que nos estaba dando la clase en teología sobre este texto y decía pues mientras Marcos y Mateo narran una curación, yo me quedé, les juro que yo me quedé impactado y de esto tiene como 18 años, 17 años y lo sigo recordando, me acuerdo del padre que estaba diciéndonoslo en las clases de teología, de Biblia, por supuesto, y dice, mientras Marcos y Mateo hablan de una curación, Lucas habla de un exorcismo. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es este texto? ¿A qué se refiere? Pues fíjense nada más, vamos por partes. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Empiezo por lo más fuerte que les decía, y es que justamente Jesús no toca a la mujer en el sentido de que, como con Marcos, como con Mateo, no tiene como que esa misericordia con la mujer, por así decirlo, sino que Jesús, a quien conmina, a quien reprende, es a la fiebre.
como si la fiebre tuviera una personalidad, una conciencia. Por eso es que dicen quienes ven ese texto así, dicen, tomando en cuenta que San Lucas, sobre todo, tiene mucho esta guerra entre el reino del demonio y Jesús, y que todo lo malo es por culpa de Satanás, entonces aquí estamos presenciando, dirán algunos, un exorcismo también. Súper interesante. Voy a hacer lectura de un par de cosas. La primera de ellas es que em, me encanta mucho decir lo siguiente, que la fiebre alta, en primer lugar, si se dan cuenta, bueno, aquí dice que estaba con mucha fiebre. Alguna traducción dirá estaba con fiebre alta. Marcos y Mateo dicen que estaba con fiebre. Pero aquí Lucas, que es más dramático para contar las cosas, dice que su fiebre era muy alta. Y al intensificarla, entonces, pues al ser más fuerte la fiebre, entonces es más fuerte la acción de Jesús. El hecho de que intensifique la fiebre subraya el poder de la palabra de Jesús. Por cierto, la fiebre era muy temida en la antigüedad porque aparecía rapidísimo y tenía efectos perjudiciales, evidentemente en la salud, por ejemplo, y particularmente el delirio. Pues seguramente todos hemos asistido a una persona o estar con una persona que llega a un punto que la fiebre está tan preocupante, ¿verdad? Que hasta delira. Entonces, se ve tremendo eso, por supuesto, ¿no? Siguiente, nos damos cuenta de que eh, Jesús, bueno, ahora dice que los discípulos le rogaron por ella. Esa expresión, repito, ya nos habla un poquito de más de cierta misericordia, porque ya es un ruego, no es una petición, sino que un ruego ya es algo más, repito la palabra, dramático, por supuesto. Lo que es que Lucas es mucho más dramático, ¿no? En su forma de narrar las cosas. Y Jesús hace algo bien interesante, se inclina sobre ella. Hace ratito que hablábamos de que Marcos habla de que Jesús se acerca, aquí es Jesús que se inclina. Esto es importantísimo porque en el Antiguo Testamento había tres formas de decir misericordia. La primera, seguramente la conocen todos, porque hay un grupo en la iglesia que así tiene ese nombre, y es Gesed. La palabra Gesed como misericordia, ¿verdad? Hay otra palabra muy bonita también que se llega a utilizar y es Rahamim. La palabra Rahamim hace referencia a las entrañas, a las vísceras, pero las entrañas maternas. Entonces, cuando se habla de que Dios es misericordioso, pero se usa esa palabra Rahamim, hace referencia incluso a que Dios es misericordioso como una madre lo es con sus hijos. Y hay una tercera forma de referirse a la misericordia, y esta palabra es gen. Gesed, Rahamim y Gen, como gen de los genes, genético, pero en lugar de GH, gen. ¿Y sabes qué significa gen? Inclinarse, justamente. Entonces, en la cultura bíblica, por así decirlo, el inclinarse es también un acto de misericordia. Y aquí es algo bien interesante porque uno se tiene que preguntar cuál es la intención de que los evangelios nos cuenten milagros. Y muchas veces malinterpretamos los milagros, ¿verdad? Ellos son sobre todo actos de misericordia, de generosidad del Señor, pero que intentan, y por eso podemos leer el día de hoy este texto en tres de los evangelios, intentan dar testimonio de la misericordia de Jesús, pero al mismo tiempo de su divinidad. Un cierto testimonio de esa misericordia y de su divinidad. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús hace un milagro, sea de curación, sea sobre la naturaleza, sea de lo que sea, nunca intenta, perdonen la expresión, apantallar, ¿no? Nunca intenta de alguna manera como premiar porque supiste las palabras exactas, porque hiciste lo adecuado, no, 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 sino que el milagro va en la sintonía de decir, Jesús es misericordioso,
pero al mismo tiempo, con eso se comprueba también su divinidad, ¿sí? Y hay que dar testimonio de ello, es lo que queremos decir. Por eso es que Jesús no siempre hace curaciones, porque la curación no es para curarte, ¿sí? Sino, repito, para dar testimonio de su generosidad y de su divinidad. No es tanto para curarte, pero por extensión, la generosidad se manifiesta en un bienestar de la persona y por eso es que tenemos que entender que lo primero, no es que estés bien, pero no es que lo quiera excluir o que no le interese a Jesús. No, te curo por esto y además vas a estar bien. No es únicamente te curo para que estés bien porque luego no vas a entender nada, sino te curo para que te sanes, para que te salves, para que tus heridas internas también estén ya resueltas y además pues sanas también de salud, ¿no? Entonces decíamos pues que la fiebre era muy temida, que Jesús increpa a la fiebre. La palabra que usa Lucas es epitiman, y esta es la palabra técnica que se usa para el exorcismo. A eso me refería, ¿no? A que Jesús en Lucas no está haciendo una curación, sino un exorcismo. No se requiere de ningún proceso para recuperar la fuerza, ya no. Es decir, pudo haber estado muy agotada la persona mientras estaba enferma, pero una vez que ha sido exorcizada, entonces ya puede inmediatamente ponerse a servir y asume sus obligaciones sociales con total resolución la suegra de Pedro. Por último, entonces, ya nada más hacer una mínima lectura del comentario bíblico intencional de San Jerónimo. Dice que el relato de Lucas, este último, es más majestático. ¿Qué significa majestático? Viene de majestad. Ya ven que en inglés es majestic, ¿verdad? Majestuoso, majestic. Entonces, majestático es que en él se ve a un Jesús más majestático. ¿Y por qué lo decimos? Porque el tono es entre litúrgico y sagrado, a diferencia del tono de Marcos, que era un tono hogareño y con detalles que hablaban de un testigo presencial contando lo que había acontecido. Aquí ya Jesús, si se dan cuenta, no la toma de la mano, sino que se inclina, tiene misericordia y la exorciza. Pero esos detallitos de que la toma de la mano, la levanta y que podríamos ahí abrazarla y demás, pues obviamente esos ya quedaron fuera porque ya no es la narración de un testigo, sino es la profesión de un creyente. ¿Sí? Por último, ¿quién será esa mujer que se ve ahí atrás? Podríamos decir que la hermana de Pedro, la hija de Pedro, la esposa de Pedro o quien tú quieras, porque esa mujer en los evangelios no aparece, ¿verdad? No sé, la verdad, ahorita desconozco si es de una serie, de una película, de dónde saqué la imagen, porque hay pocas imágenes sobre esto, pero en la imagen que busqué vi que estaba esta mujer allí. Uno podría deducir sin problemas que la suegra de Pedro no estaría mal, perdón, la esposa de Pedro no estaría mal, ¿no? Pero también podemos decir que era una amiga de la familia, una vecina, la hermana de Pedro, no sabemos, no, en ese sentido no hay nada. Así que lo que podemos responder es, ¿qué evangelista está siendo retratado en esta imagen que tenemos de fondo? Pues va más por San Marcos, porque es el que la levanta, ¿verdad? San Mateo nada más la toca, así que San Mateo no. San Lucas dice que se inclinó sobre ella y aquí vemos que la está levantando, entonces está como refiriéndose al texto narrado por San Marcos, pero ni San Marcos dice que estuviera otra mujer allí. Eso es importante porque, por ejemplo, hay gente, ya estoy cerrando, que me da un poquito de risa y curiosidad cuando tratan de decir algo así histórico, pero se basan en una pintura. Sobre todo ahora que con los Juegos Olímpicos se hizo el revuelo de la pintura de la Última Cena y todo esto. Entonces me acuerdo también de que hace unos 20 años surgió esta obra del Código Da Vinci y que pues toda la teoría de conspiración se basaba en que en la Última Cena estaban ahí formados, como decía Leonardo da Vinci. Y dices, pues evidentemente no. Es decir, si nosotros queremos acercarnos a lo que realmente pasó, hay que acercarnos a la Sagrada Escritura, no a una imagen, no a una pintura, no a una escultura, porque esas generalmente ya tienen la obra de alguien más
no necesariamente que tenga mala intención, pero que sí necesitamos acercarnos, porque incluso nosotros, les preguntaba yo al principio, ¿qué evangelistas habrá retratado aquí? Pues tampoco teníamos tanta certeza. Alguna vez habremos escuchado el texto de la Sagrada de Pedro, pero probablemente no sabemos con quién lo escuchamos, con qué evangelista lo escuchamos. Hay tres, no cuatro, San Juan no la cuenta, y de esos tres, cada quien tiene sus propias intenciones literarias. San Marcos presentará a un Jesús cercano, a un Jesús del hogar, por así decirlo. San Mateo hacer una pequeña condensación de Jesús de Marcos, pero elevándolo de dignidad ya a Dios, que desde lejitos lo puede hacer, y San Lucas haciendo todo un exorcismo, contando de un Jesús no solamente curador, sino exorcista, y sobre todo también un Jesús majestático, regio, el cual con su sola palabra puede sanar, puede curar y puede exorcizar. Dulce Madre, no te alejes, tú de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.